Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, prepárense, traigo una bomba atómica. ¿Recuerdan esos rumores que llevamos años escuchando? Esos susurros que llegaban desde los sets de grabación, desde las fiestas privadas, desde el corazón mismo de la televisión turca. Pues, amigos míos, parece que tenían razón. Hoy vamos a hablar del romance más oculto, más comentado, más deseado y finalmente, aparentemente confirmado de los últimos tiempos de Altay Ulusoy y Şerini Sarıkaya. Sí, lo sé, ya sé lo que están pensando, ¿en serio? ¿Otra vez con esto? Pero antes de que cierren el vídeo y se vayan a buscar otro chisme, les prometo que esta vez es diferente. Tenemos nueva información, nuevas pistas, nuevas declaraciones que apuntan directamente a que, efectivamente, entre estos dos titanes de la actuación o al menos hubo en el pasado, algo más que una simple amistad y compañerismo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de secretos y especulaciones, quiero pedirles, por favor, que se suscriban al canal. Ya saben, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, para que sean los primeros en enterarse de todas las noticias, los chismes y las exclusivas del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones y así no se pierdan nada. Vamos, es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bien, ahora sí, vamos al grano. Altay Ulusoy y Şerini Sarıkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca. Él, el galán por excelencia, el protagonista de series exitosísimas como El secreto de Feria, Medcezir y The Protector. Ella, la belleza deslumbrante, la actriz talentosa que nos cautivó en Medcezir, Fi y Sameran. Ambos jóvenes, exitosos, atractivos y aparentemente con una química innegable. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron, como no podía ser de otra manera, durante las grabaciones de Medcezir. ¿Se acuerdan de Yaman y Mira? La pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar frente a la pantalla. Pues bien, parece que la pasión que transmitían en la ficción traspasó la pantalla y llegó a la vida real. En aquella época, ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación. Dijeron que eran solo buenos amigos, que se llevaban muy bien y que la química que veíamos en pantalla era fruto de su profesionalismo. Pero claro, ¿quién les iba a creer? Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices, los gestos de cariño, todo apuntaba a algo más. Era como si Yaman y Mira no pudieran evitar ser Yaman y Mira incluso fuera del set. La química era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Además, los fans eran incansables. Buscaban cualquier pista, cualquier detalle que confirmara sus sospechas. Analizaban fotos, vídeos, entrevistas, todo valía para demostrar que Altay y Şerini estaban enamorados. Y encontraron muchas pruebas, entre comillas, claro. Los foros de internet se llenaban de teorías, comparaciones de ropa, análisis de gestos, era una locura colectiva. Por ejemplo, una vez se filtró una foto de ambos cenando juntos en un restaurante. Según los testigos, se mostraron muy cariñosos y atentos el uno con el otro. Luego aparecieron fotos de ellos compartiendo el mismo coche, saliendo de la misma casa, pequeños detalles que, sumados, alimentaban aún más los rumores. Cada aparición conjunta, cada coincidencia, se convertía en noticia y alimentaba la esperanza de los fans de que su pareja favorita fuera real. Pero la prueba más contundente, al menos para muchos fans, fue un vídeo que se filtró en las redes sociales. En el vídeo se veía a Altay y Şerini bailando juntos en una fiesta. Estaban muy cerca el uno del otro, casi abrazados, y se reían y se divertían. Era evidente que había mucha complicidad entre ellos. El vídeo se viralizó rápidamente, generando un torbellino de comentarios y especulaciones. Para muchos, esa era la confirmación que estaban esperando. A pesar de todas estas pruebas, Altay y Şerini siguieron negando la relación. Incluso llegaron a enfadarse con los medios de comunicación por la insistencia en el tema. Dijeron que estaban cansados de que se inventaran cosas sobre ellos y que solo querían que los dejaran en paz. Se mostraban frustrados por la constante intromisión en su vida privada y la presión a la que estaban sometidos. Pero entonces, ¿por qué ahora digo que el romance podría ser real? Bueno, aquí es donde entra la nueva información que les prometí al principio del vídeo. Resulta que hace unas semanas, una fuente cercana a Altay Ulusoy, alguien que prefiere mantenerse en el anonimato, me contactó y me contó algo realmente sorprendente.
Esta fuente, que he corroborado que tiene cercanía al círculo íntimo del actor, me aseguró que la historia que siempre sospechamos era, en su esencia, verdadera. Según esta fuente, Atay y Serenei tuvieron una relación durante las grabaciones de Medcezir. Fue algo intenso, apasionado y, al parecer, muy bonito. Pero también fue algo complicado, ya que ambos eran muy jóvenes y estaban empezando sus carreras. Además, la presión de los medios y de los fans era enorme, lo que dificultó aún más la relación. Me describió una atmósfera de secretismo, encuentros robados y la constante preocupación de ser descubiertos. La fuente también me contó que Atay y Serenei decidieron mantener su relación en secreto porque tenían miedo de que afectara sus carreras. Sabían que si se hacía pública, todo el mundo hablaría de eso y se olvidarían de su trabajo como actores. En ese momento, Medcezir era un fenómeno global y la atención mediática era abrumadora. Temían que cualquier escándalo, real o inventado, pudiera perjudicar el éxito de la serie y sus respectivas trayectorias. Pero, ¿por qué lo revelan ahora? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Parece que Atay Ulusoy está preparando un nuevo proyecto, algo grande, algo que lo va a poner de nuevo en el centro de la atención. Y según mi fuente, parte de esta estrategia de promoción incluye, de alguna manera, reavivar el interés por su pasado romance con Serenei. No estoy diciendo que estén planeando una reconciliación ni nada por el estilo. Simplemente que el recuerdo de ese romance sigue siendo muy poderoso y que puede ser utilizado para generar expectación y publicidad. En el mundo del espectáculo, la nostalgia es un arma poderosa. Reavivar viejas llamas, incluso de manera indirecta, puede generar un interés masivo y beneficiar la promoción de cualquier proyecto. Además, otra pista que me hace pensar que esto puede ser cierto es que, recientemente, tanto Atay como Serenei han sido vistos hablando muy bien el uno del otro en entrevistas. Antes evitaban el tema a toda costa, pero ahora parecen más abiertos a hablar de su relación. Es como si hubieran llegado a un acuerdo tácito para hablar del tema con una cierta dosis de romanticismo y amabilidad. Por ejemplo, hace poco Atay dijo en una entrevista que Serenei es una actriz muy talentosa y que le encantó trabajar con ella en Medcezir. También dijo que guardaba muy buenos recuerdos de esa época. Sus palabras sonaban genuinas y llenas de afecto. Por su parte, Serenei también dijo en una entrevista que Atay es un gran amigo y que siempre lo admirará como actor. También dijo que Medcezir fue una experiencia muy importante para ella y que aprendió mucho trabajando con Atay. En su voz se percibía un tono de cariño y respeto. Estas declaraciones, que pueden parecer insignificantes, en realidad son muy reveladoras. Demuestran que a pesar de todo, entre ellos sigue habiendo un cariño y un respeto mutuo. Y, quién sabe, tal vez también una pizca de nostalgia. Es como si el tiempo hubiera suavizado las asperezas y les permitiera hablar de su pasado con una perspectiva más madura. Ahora bien, antes de que saquen conclusiones precipitadas, quiero dejar claro que todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas definitivas de que Atay y Serenei hayan tenido una relación. Todo se basa en rumores, filtraciones y declaraciones ambiguas. Pero la fuente es confiable y la coincidencia de las declaraciones recientes de ambos actores es, como mínimo, sospechosa. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río lleva sonando durante años. Así que aunque no podamos confirmarlo al 100%, creo que hay muchas posibilidades de que el romance entre Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya haya sido real. Además, hay algo en sus miradas, en sus sonrisas, que sugiere que hubo algo especial entre ellos. Y si lo fue, qué historia tan bonita. Dos jóvenes enamorados, luchando contra el mundo para proteger su amor. Un romance secreto, lleno de pasión y de complicidad. Una historia que, a pesar de todo, sigue viva en la memoria de sus fans. Una historia que quizás, algún día se animen a contar con todos los detalles. Pero la cosa no termina aquí, mis chismosos. Investigando un poco más, he descubierto que la presión para mantener su relación en secreto no solo venía de sus representantes y la productora de Medcezir, sino también de sus respectivas familias. Al parecer, ambas familias tenían ciertas reservas sobre la relación, ya sea por la diferencia de edad, por sus diferentes orígenes sociales, o simplemente por el miedo a que la relación afectara negativamente sus carreras. Además, también se rumorea que la agenda de ambos actores era tan apretada que les resultaba muy difícil mantener una relación estable.
Las largas jornadas de grabación, los viajes promocionales, las entrevistas, todo eso dejaba muy poco tiempo para el amor. Era como si estuvieran viviendo en mundos paralelos, con poco tiempo para conectarse y construir una relación sólida. Y por si fuera poco, también se dice que ambos actores tenían personalidades muy diferentes, lo que generaba ciertos roces y conflictos. Aatai es conocido por ser una persona más reservada e introspectiva, mientras que Serinei es más extrovertida y sociable. Estas diferencias, aunque al principio pudieron resultar atractivas, con el tiempo se convirtieron en fuente de tensión. En resumen, la relación entre Aatai y Serinei, si es que existió, fue un cóctel explosivo de amor, pasión, miedo, presión y conflicto. Un romance digno de una telenovela turca. En resumen, hemos explorado la posibilidad de un romance oculto entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, analizando rumores, declaraciones y pistas que sugieren una relación que pudo haber existido durante las grabaciones de Medcezir. Aunque no hay confirmación definitiva, la persistencia de los rumores y las recientes declaraciones de ambos actores dejan abierta la puerta a la especulación y a la esperanza de los fans. La realidad, como siempre, puede ser mucho más compleja y matizada de lo que imaginamos. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Gracias por acompañarme en esta aventura por el mundo de la farándula turca. Antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Aatai y Serinei tuvieron una relación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber su opinión. ¿Creen que esta estrategia de promoción es una buena idea o que simplemente están jugando con nuestros sentimientos? Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Recuerden, el mundo del espectáculo es un laberinto de verdades a medias y secretos a voces, y juntos podemos desentrañar sus misterios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis chismosos.